En esta semana vamos a continuar viendo casos de derivadas, pero ya vamos a involucrar otro tipo de funciones. En este ejercicio vamos a ver las derivadas de las funciones seno y coseno de x. Bien, para ello debes de tener a la mano tu formulario impreso, donde puedes identificar cuál es la fórmula de derivada que vamos a emplear. Las fórmulas generales de derivación están en la tercera columna. Vimos ya que la derivada de la constante es 0, la derivada de x es 1, derivada de una función potencia x a la n es nx a la n menos 1. Y en esta ocasión vamos a ver la fórmula 7, que es la derivada de seno, que es coseno del argumento de la función u, y la fórmula 8, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno va a ser menos seno del argumento. Comencemos con los ejercicios. Bueno, aquí tengo yo una función. Es una función donde es una forma de un polinomio compuesta por una trigonométrica que es coseno y una función potencia. Voy a aplicar la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de una función es de una función suma es la suma de sus derivadas. Esto lo único que me está indicando es que si mi función está como suma, yo las voy a derivar de manera independiente. Mi función se llama g. Entonces lo que aquí me están pidiendo es la derivada de la función g. La derivada aquí la estamos expresando por medio de la tilde y este menos 2 está haciendo la función de una constante multiplicativa. Entonces, solamente va a multiplicar al resultado de la derivada del coseno. Entonces, aquí estoy aplicando esta propiedad que cuando yo tengo una constante multiplicativa, esa constante va a multiplicar a la derivada. Voy a utilizar la fórmula que me dice que la derivada del coseno de u con respecto de x, o sea, u es una función que depende de x, es igual a menos el seno de u por u'. Esto es lo que me dice nuestro formulario. Si lo consultamos en el anterior. Bueno, en este caso es simplemente el argumento del coseno es simplemente x. Entonces, la derivada del coseno va a ser menos el seno de x, que es el argumento. Aquí u lo está ocupando la variable x. Entonces, la respuesta de la derivada es menos. Este menos es de la fórmula, entonces lo debemos de poner. Seno de u, pero u es x, por la derivada del argumento. La derivada de x es un 1. En este caso, pues, cuando el argumento es simplemente x, decimos que es una función simple y no va a tener una derivada extra. Es decir, este 1 es la derivada de x. Es seno de u por la derivada de u. Hasta aquí cierro el paréntesis porque esto es la derivada del coseno de x. De acuerdo a lo que me dice la fórmula. Más, ahora voy a derivar el 3x al cubo. Este es el caso de una potencia. Ya sabemos que el 3 funciona como constante multiplicativa y la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Vuelvo a aplicar aquí la propiedad de que estos 3 se van a multiplicar y voy a simplificar este resultado. Este va a ser positivo, queda 2 veces el seno de x. Dice que lo tengo que multiplicar por 1, o sea, el 1 lo voy a quitar porque multiplicar por 1 pues me va a quedar igual.
No es necesario aquí ponerle paréntesis al argumento de la X, pero tampoco le estorba. Es opcional ponerle aquí el paréntesis. Aquí sí hago el producto y me queda 9x cuadrado. Es sencillo. Esto lo vamos, el propósito es hacerlo de manera directa, sin tanto procedimiento. Podríamos decir que la derivada del coseno es menos seno, pero como tenemos este menos antes, se va a convertir en 2 veces el seno de X. Aquí en Khan Academy me acepta la palabra seno con I, sin. Si la ponemos con E, me lo va a marcar equivocado. Más, ya sabemos que esta también la podemos hacer directa, es 9x cuadrada. Vamos. Nuevamente aquí me está pidiendo la derivada, pero me la está pidiendo con el otro formato de diferenciales. Me dice que obtenga la derivada con respecto de x de 3 veces el coseno de x más 4x cuadrado. Entonces tengo una función formada por la suma de dos funciones. Va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a derivarlas de manera independiente. Entonces me quedaría 3, la derivada del coseno es menos el seno de x. Y bueno, aquí lo hago directo. Este 3, bueno, hasta aquí, porque nada más este 3 afecta al coseno de x. Más 8x. Esta la podemos hacer ya de manera directa, inmediata. Esta igual la podemos hacer de manera inmediata. Aquí es importante ponerle el paréntesis, porque si no le ponemos paréntesis, diríamos 3 menos seno de x y lo convertiríamos en dos funciones, ¿no? El menos va primero, es menos 3 seno de x más 8x. Y les repito, el paréntesis en la función trigonométrica es opcional. Si no lo ponen, va a ser una respuesta correcta. Eso sí, aquí no le podemos poner seno. Tenemos que ponerle con i. Sin x más 8x. Volvemos a ver el formato de diferenciales. Esta es una función potencia y la derivada de seno es coseno. Ahí vamos a utilizar la fórmula, esta fórmula que nos dice que la derivada de seno de u, de una función u, con respecto de x, que es coseno de u, por la derivada de u, por u'. Pero cuando u es simplemente x, la derivada es 1 y el 1 no se pone. Esta pues es de manera directa. 3 por 4 son 12 x y bajamos un exponente. La derivada del seno de x es sencilla, es solamente coseno de x. Aquí la derivada de seno es coseno positivo. Aquí no hay un signo que haga que este menos vaya a cambiar. Entonces es simplemente coseno de x. La fórmula dice que le multiplique la derivada del ángulo, pero la derivada del ángulo es 1, entonces no tiene caso multiplicar. Simplemente es 12x cuadrada menos coseno de x. Podemos ponerlo entre paréntesis o no. Ya lo podemos hacer de manera directa. Al momento de derivar de manera independiente esta resta de funciones, ahí estamos aplicando la propiedad. Derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 seno de x es menos 3 coseno de x. Nada más aquí hay que tener cuidado porque la derivada de seno es coseno positivo.
pero la derivada de coseno es menos seno. Entonces, cuando derivemos el coseno, sí hay que meter este signo negativo. Bueno, nuestro siguiente ejercicio corresponde a funciones exponenciales. Aquí vamos a utilizar las fórmulas 15, que es e a la u, a la u y los logaritmos. Es decir, las funciones exponenciales y logaritmo natural y logaritmo base a. Es importante tener siempre a la mano este formulario. Me dice que la número 15 es la derivada de e a la u, es e a la u por la derivada de u. La derivada de a la u es a la u por logaritmo natural de a por la derivada de u. La fórmula 13, que es un logaritmo natural, derivada del logaritmo natural de u, con respecto de x, es derivada de u sobre u. Y la 14 nos puede salir también, que es la derivada del logaritmo base a de u, con respecto de x, es la derivada de u sobre u por logaritmo natural de a. Hay que copiar estas 4 fórmulas porque son las que nos pueden salir en nuestros ejercicios. Muy bien, aquí identificamos que tenemos una potencia y una función exponencial. La función exponencial, su derivada es ella misma. Entonces, aquí voy a utilizar esta fórmula. Derivada de e a la u con respecto de x. Esta es la única fórmula cuya derivada es ella misma. Va a ser la misma, pero voy a multiplicarla por u'. La otra exponencial que tengo es la que es base a, es decir, cualquier número elevado a una función u. Su derivada con respecto de x va a ser a la u logaritmo natural de a por la derivada de u. También nos puede tocar la derivada de logaritmo natural, que sería derivada del logaritmo natural de una función u con respecto de x, es u' sobre u. Y la derivada del logaritmo base a de u con respecto de x es igual a u' sobre u veces logaritmo natural de a. Bueno, estas funciones parecen un poco extrañas, ¿verdad? Y a veces es difícil identificar a qué categoría pertenecen. Pero fíjense bien en su estructura y vean que u es la parte donde la x está puesta. Y otro dato importante es que a veces nos queda, por ejemplo, una función de este tipo, que derivemos el logaritmo, por ejemplo, de 3x. Derivar el logaritmo de 3x. Aquí vamos a usar esta fórmula, pero no me indica cuál es el valor de a. Cuando no me indica, significa que el valor de a es de 10. Por default, cuando no indican, la base es de 10. Entonces, aquí sería, identificamos quién es u. Este sería u, que es 3x. Su derivada sería la derivada de u, es 3 sobre 3x logaritmo natural de 10. Aquí puse 3l, pero es 3x. 3x logaritmo natural de 10. Cuando no especifica el valor de a, este tiene un valor de 10. Es como un dato interesante aquí.
Bueno, aquí tengo una función formada por suma de dos funciones. Esta es una función potencia y esta es una función exponencial. Para el caso de potencias, derivar, pues está muy practicado esta parte. Entonces, la derivada de h es 3x cuadrada. La primera la derivo como una potencia y la segunda como una exponencial. Esta derivada de esta exponencial es ella misma. Esta es la única función cuya derivada es ella misma. Si hacemos aquí una comparación, el 7 es una constante multiplicativa, así es que la vuelvo a poner. Aquí la u vale x, entonces la respuesta es e a la x por la derivada de x, pero la derivada de x es un 1 y cuando la u es igual a x no se agrega por 1, porque pues nos va a dar el mismo resultado. Esta pues sí la podemos hacer de manera directa, ya identificando cuál es la fórmula que vamos a aplicar. Esta es una trigonométrica, coseno, y esta es una exponencial. Ambas ya las podemos hacer de manera directa. La derivada del coseno es menos seno, entonces aquí va a ir un menos antes del 7. Entonces, menos 7 sin de x. Esta es una exponencial. Entonces, ya sabemos que esta exponencial, su derivada es ella misma. Es la única función cuya derivada queda igualita. Entonces, siempre que sea e a la x. Si es e a la 2x, ahí ya no, porque tendríamos que multiplicar por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, mi respuesta es menos 7. Sí, no se les olvide la i en lugar de sen. Seno de x más 3e elevado a la x. Aquí tengo una trigonométrica, esta es una logarítmica, voy a utilizar esta fórmula, y esta es una constante. Entonces, esta la puedo hacer de manera directa, ¿no? Obtén, si f de x es esta función, la derivada quedaría como derivada de seno es coseno positivo, entonces no le va a afectar este menos 4, solamente le afecta al seno, lo convierte en coseno de x. Menos 9. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? El logaritmo natural dice que es la derivada de u entre u. Aquí u está ocupando el lugar de la x, ¿verdad? Entonces, la derivada de x es 1 sobre u, que es x. Ya terminé, es muy sencilla. Y la derivada de 11, pues es 0. Entonces, esto es bastante sencillo. Entonces, me queda menos 4 coseno de x menos 9 que multiplica a 1 sobre x más 0. Pero bueno, el más 0 no lo ponemos porque no es necesario. Aquí tengo un logaritmo natural y una función trigonométrica que es seno. Entonces, aquí voy a usar esta fórmula. Su derivada sería 3. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ya con la práctica vamos a ir aprendiéndonos ya de memoria estas derivadas. ¿Por qué es 1 sobre x? Bueno, porque es logaritmo natural de u. ¿Quién está ocupando el lugar de la u? La x. Entonces, ¿quién sería u'? Pues la derivada de x, que es 1 entre x. Así de sencillo. Derivada de seno es coseno positivo, entonces no afecta al signo del 12 y me queda menos 12 coseno x. Aquí podemos multiplicar el 3 por 1 y poner 3 sobre x. Es un resultado equivalente y más compacto porque nos deshacemos del paréntesis.
es lo que vamos a poner. 3 sobre X menos 12 por el coseno de X. Facturas directas, derivada del seno es coseno positivo, entonces simplemente es 6 coseno de X. Y la derivada de menos 8e a la X, pues es la misma, menos 8e elevado a la X. Aquí tengo el formato de diferenciales, pero tengo una logarítmica y una potencia. Entonces, en el caso de la logarítmica, ya sabemos que va a ser 1 sobre X, pero negativo. Me queda menos 1 sobre X y la derivada de X cuadrada es 2X. Una muy fácil, una exponencial, la derivada de una exponencial es ella solita, igualita. Para finalizar estos ejercicios, aquí vamos a aplicar una técnica. Esta no es una fórmula, esta se llama una técnica o una propiedad. Es la número 5 y a esta se le llama diferencia del producto de dos funciones. Entonces aquí mi fórmula me dice que tengo una función u por una función b y vamos a derivarlas con respecto de x. Básicamente me dice que es la función u por la derivada de b más la función b por la derivada de u. Todas las derivadas son con respecto de la variable x. Bien, de una manera más compacta, la fórmula lo que me quiere decir es que cuando yo voy a derivar dos funciones que están en forma de producto, llamadas u y b, voy a aplicar la regla del producto. La primera va a multiplicar a la derivada de la segunda, más la segunda va a multiplicar a la derivada de la primera, que es la que llamamos q. Es como una especie de productos cruzados. Este último ejercicio vamos a practicar esta regla del producto. Es importante saber que, bueno, aquí tengo dos funciones que se están multiplicando. No puedo aplicar aquí que la derivada de uno y luego la derivada del otro. No, solamente esto es válido para cuando las funciones se están sumando o se están restando. Pero cuando se están multiplicando, debo de aplicar la regla del producto. Entonces, voy a hacer esto. Identifico quién es U. U va a ser mi primer función. Y voy a obtener su derivada. Mi segunda función le voy a llamar B o V, logaritmo natural de X. Y su derivada, ya estuvimos practicando, es 1 sobre X. Ahora, para derivar este producto llamado Y es el producto de estas dos funciones, entonces Y' va a ser el producto cruzado, o sea, Q por la derivada de B más lo que llamé B por la derivada de U. Este ya es mi resultado. Voy a simplificarlo. X cuadrada por 1, pues me queda X cuadrada sobre X más, los números siempre van primero. 2X logaritmo natural de X. Aquí X cuadrada sobre X es X. Y este pues no se puede simplificar porque esta es una función algebraica y esta es una función logarítmica. Solamente se escriben las dos. Cualquiera de estos resultados es correcto. Cualquiera que ustedes escriban aquí
va a ser el correcto. Lo único que hay que practicar es la regla del producto. Entonces es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y es opcional la simplificación. Voy a poner aquí mi resultado simplificado, que sería lo mejor. X más 2x logaritmo natural de x. Bueno, aquí creo que hay algún problema. Y me parece que es porque este está en mayúscula. Así es. Bueno, logaritmo natural va en minúscula. Aquí me pide elegir la respuesta. Vamos a derivar el producto 1 sobre x y coseno de x. Aquí estoy identificando que son dos funciones las que se están derivando y se están multiplicando. Entonces, u es 1 sobre x. Y la otra que se llama v es el coseno de x. Voy a hacer las derivadas primero. Bueno, esta para derivarla la debemos de convertir a potencia. Es decir, esto significa x a la menos 1. Entonces su derivada es menos 1 x a la menos 2. O bien acomodada sería menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de b, la derivada del coseno es el menos seno de x. Ya con la práctica, pues esta lo pueden hacer muy rápidamente. Bueno, la regla me dice que es, lo que tengo que aplicar es u por la derivada de b. O sea, 1 sobre x por la derivada de b que fue menos el seno de x. Más coseno de x por la derivada de u que es menos 1 sobre x cuadrado. Podemos buscar el resultado entre esas respuestas o su equivalente. Bueno, aquí, miren, aquí tenemos el menos seno de, aquí tenemos x sobre x cuadrada, pero x sobre x cuadrada al simplificar da 1 sobre x. Y menos, aquí está, menos coseno de x sobre x cuadrada. Aquí está. Este es el equivalente. Ahora bien, ¿cómo llegó a ser este el resultado? Bueno, lo que hay que hacer es trabajar con él y hacer que se parezca, ¿no? Es menos x, seno de x, ok, menos, bueno, aquí estoy algo errada. El x va en el denominador. Sería menos seno de x sobre x menos coseno de x sobre x cuadrado. Para que tengan el mismo denominador, multiplicó x arriba y x abajo, y este ya se vuelve cuadrado. Entonces, de esa manera hacemos que este tengan el mismo denominador y esta es la respuesta. Aquí nuevamente hay que aplicar la regla del producto porque se están multiplicando. U es x cuadrada, v es e a la x y obtenemos sus derivadas. Aquí es 2x y v, pues ya sabemos que es la misma porque es la única función cuya derivada queda igualita. Aplicando la regla, empezamos u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esta ya es nuestra respuesta.
No hay mucho que simplificar, de hecho. Lo único que podemos hacer es quitar los paréntesis. X cuadrada, e a la X. Aquí van primero los números, que sería 2X, e a la X. No se simplificó realmente nada. X cuadrada por e a la X más 2X e elevado a X. Y bueno, aquí hay que identificar cuál es la respuesta. Tiene sus ventajas y desventajas el identificar. Bueno, aquí identificamos quién es U, es 1 sobre X, y B es e a la X. Bueno, esta derivada pues ya la podemos hacer bien rápido. Es menos 1 sobre X cuadrada. La acabamos de hacer. Y la derivada de B, pues la acabamos de hacer y ya sabemos que es e a la X. Entonces, al aplicar la regla del producto, es este con este, más este con este. Bueno, en realidad va a ser menos por el menos que tenemos aquí. 1 sobre X cuadrada e a la X. Esta es nuestra derivada. Ahora vamos a identificar cuál es la respuesta, viendo cuál es la respuesta equivalente que tenemos aquí. Aquí identificamos que sacó factor común, e a la X, y queda 1 sobre X menos 1 sobre X cuadrado. Esta es nuestra respuesta. Bueno, en sí estos tres ejercicios son los de esta semana. Derivadas de exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y el producto de funciones.